Profe, ya terminé el mapa conceptual. Bueno, sería que ya entramos todos. Bueno, entonces continuamos. Entonces ya quedó claro lo que es los tipos de textos y cómo se clasifican, ¿listo? Ahora vamos con el texto argumentativo. ¿Listo? Ya recuerden que no dejamos hoja de por medio, sino ahí en la que sigue. Texto argumentativo. Texto argumentativo. Texto ¿En ese mismo mapa, profe, o el otro? así como lo estoy haciendo acá, Neighbor. Ese no lleva aquí nada, ¿listo? Aquí se une de una vez. Lo que pues para me sirve esa... ¿En la otra hoja o en la misma? No, en otra hoja porque es otro mapa diferente. Ah, que no te entendía. En otra hoja diferente. Lo que digo yo es que no dejemos hoja, pero hoja de por medio. O sea, Sí. vamos a dejar hojas. Les explico para que los veo como confundidos, ¿listo? Si yo hago mi mapa, ¿cierto? Yo empecé aquí a hacer mi mapa, ¿cierto? Aquí. Y paso la hoja a hacer el otro mapa. Entonces, no voy a dejar esta hoja que está aquí y paso a esta, sino que aquí también hago el otro mapa para no dejar hojas, ¿listo? Eso, a eso es que me refiero, a que vamos a trabajar por un lado y por el otro la hoja, porque es que yo he visto que cuando hacen mapas conceptuales, hacen el mapa aquí y aquí ya este lado no hacen nada acá, sino lo hacen acá. Entonces, no. Ya hicimos el primero en esta hoja, ¿cierto? El siguiente mapa lo vamos a hacer aquí. No vamos a dejar nada, sino seguimos aquí, luego aquí y así sucesivamente sin dejar ninguna ahí. Eso era lo que, a eso era que me refería, para que no se me confundan. Bueno, entonces vamos Ahí en la primera, ahí en el título dice texto argumentativo. texto argumentativo, sí señor. Texto argumentativo. Texto argumentativo. Luego viene ahí, ¿cierto? En la primera tenemos elementos, los elementos. En la segunda tenemos las características. Y en la última tenemos clases. Ay, yo cogí el borrador que no era. ¿Listo? Aquí en esta última tenemos clases. Profe, la flechita de arriba tenemos que escribir algo.
No, ahí no va nada, por eso quité lo que iba ahí. Ahí no va nada. Este simplemente dice que el texto argumentativo tiene unos elementos, características y clases. Listo, que ya vamos a mirar cuáles son. Profe, Señora, ¿qué dice en el tercero clases, del título? en el último dice Gracias. clases. ¿Listo? Entonces tenemos elementos, características y clases. Ya vamos a definir cada uno. Entonces, en los elementos tenemos Profe, ¿qué en el de la mitad? características. Y de últimas, clases. Bueno, entonces vamos a mirar qué encontramos en los elementos. ¿Cuáles son los elementos del género argumentativo? Entonces tenemos el lugar, tenemos lugar, tiempo, personaje, o personajes también puede ser, acción y desenlace. Acción y desenlace, ¿no? Lugar, tiempo, personaje, acción, desenlace. ¿Listo? Estos son los elementos. Listo, profe. Lugar, tiempo, personajes, acción, desenlace. Ahora vamos a pasar a las características. Las características de este texto. Las características. Primera característica. Objeto principal. Objeto principal. El objeto principal es maravilloso y divertido. El objeto principal. Maravilloso y divertido. Divertir con un bueno. Siguiente característica. Profe, ¿me puedes repetir, por favor, la primera característica? La primera, por favor. Sí, esa. Eso. Objetivo principal, maravilloso y divertido. O sea, la maravilla, maravilloso. Y Gracias, profe. bueno. La siguiente característica. La descripción. Las descripciones, perdón. Las descripciones. Un elemento importante. Las descripciones, un elemento importante. Las descripciones, un elemento importante. Entonces, tenemos características importantes que son: el objeto principal es lo maravilloso y divertir, ¿cierto? Segunda característica, las descripciones, un elemento importante. Las descripciones, un elemento importante. La descripción es un elemento importante. Ahora pasamos a las clases, que esas son conocidas por todos.
pasamos a las clases que son mitos, ¿cierto? Leyendas, cuentos, fábulas, ¿cierto? Mitos, leyendas, cuentos, fábulas, novelas, historietas. Entonces las clases son los mitos, las leyendas, los cuentos, las fábulas, novelas, historietas. ¿Listo? Listo, profe, ya terminé. ¿Listo? Yo también ya terminé, profe. Listo. Mitos, leyendas, cuentos, fábulas, novelas, historietas. Eso es lo que tenemos en el texto argumentativo, ¿cierto? Texto argumentativo. Hoy, creo que me equivoqué, chicos. Yo sí decía que ese no era el texto argumentativo, porque ese no es. Yo dije, pero ¿por qué en el argumentativo los mitos, leyendas y cuentos? Ay, permítame, ¿desde dónde me equivoqué? Uy, ¿cómo así, profe? Bueno, más de buenas. ¿Sabe por qué me equivoqué? Porque en los elementos, en el texto argumentativo, son los mismos del texto narrativo. Entonces, por eso me equivoqué, porque me pasé de hoja y como eran los mismos, caí en cuenta cuando ya habíamos terminado. Listo, no hay problema. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Arriba le vamos a cambiar ahí pueden entre paréntesis o los que tengan corrector, no sería texto argumentativo, sino texto narrativo. Menos mal que solo nos equivocamos un poquito, o sea, no hay problema, que la información está bien, solo que no es texto argumentativo, sino narrativo. Ahí sí me disculpan. Me confundí porque los elementos del texto argumentativo y los del texto narrativo son los mismos, solo que en el texto argumentativo no son elementos, sino son propiedades. Bueno, no hay problema. Menos mal que no se pudo arreglar. Solo es cambiarle el título por narrativo. ¿Listo? Para que no se me... Yo sí decía, pero ¿cómo que va a estar los mitos, las leyendas en el argumentativo? ¿Listo? Solo era cambiarle el título. Qué pena con ustedes. Listo. Entonces decimos que yo también le cambio el título para no confundirme porque... Ay, Dios santo. Ese es el narrativo. Texto narrativo. Era lo único que había que cambiar. Menos mal. Listo. Entonces dice que el texto narrativo tiene unos elementos, unas características y unas clases. ¿Esos elementos cuáles son? El lugar, el tiempo, personajes, ¿cierto? Acción y desenlace. Que tenemos unas características, que el objetivo principal, o sea, una de las características principales es maravillar, ¿cierto? Lo maravilloso y divertir. Otra de las características, que las descripciones son un elemento importante, o sea que es algo importante. La descripción en ese texto es muy importante. Ya vamos a ver por qué. Que tenemos unas clases, tenemos cuáles son esas clases, los mitos, leyendas, cuentos, fábulas, novelas y historietas. Entonces, ¿por qué nos hablan de lugar, de tiempo, de personajes, de acción, de desenlace? Porque en el narrativo estamos hablando de qué. ¿De qué estamos hablando en ese texto? Si tenemos un lugar, un tiempo, personajes, maravilloso, divertir.
Y tenemos las clases, chicos, ¿qué pasó? Ahí nomás tienen la respuesta. De la Algo narración fantástico. de la narración, profe, de un hecho, de algo así, como... Porque estamos hablando de cuentos, estamos hablando de historias, de cuentos, de fábulas, de las leyendas. Y recuerden que siempre todo lo que tenga que ver con cuentos, narraciones así fantásticas, por eso dice que lo maravilloso y divertir y las características en la descripción, porque describe personajes, porque describe historias. Recuerden que siempre que se habla de un mito, se describe el personaje, que la madre de agua, que la madre monte, que bueno, todas esas son los mitos, lo mismo las leyendas. Un mito es cuando estamos hablando de algo irreal, ¿cierto? Cuando estamos hablando de personajes irreales, ¿cierto? Y sí es profe. Exacto, ficticios. Y cuando estamos hablando de leyendas, estamos hablando de personajes que han sido inventados por las mismas personas, ¿cierto? Ha venido transmitiéndose de generación en generación, como es la patasola, la madre de agua, la madre monte, que el moán, bueno, todos esos, ¿cierto? Que en una ocasión por allá vimos todo eso. Y mitos, por ejemplo, puede ser la de me acuerdo que vimos el de Bachué, ¿cierto? La reina Bachué, todas esas cosas. Entonces ahí está la descripción, ¿cierto? Que era no sé cómo, que hacía esto, que hacía lo otro, que se desaparecía, que se convertía en serpiente, bueno, que sumergía el agua, bueno, todo eso. Entonces ahí están las descripciones, está lo maravilloso, está lo divertido, como que uno quiere saber más de esa historia porque esa descripción le llama la atención, ¿cierto? Entonces, por eso nos habla de lo maravilloso de descripciones, porque estamos hablando de todo lo que son cuentos, digámoslo así en una sola palabra, todo lo que son cuentos, y los cuentos o leyendas, fábulas, siempre tienen algo misterioso, algo que describir, ¿cierto? Algo maravilloso, algo que lo entretiene a uno, que uno quiere seguir escuchando o quiere seguir viendo. Entonces, por eso nos dice que sus características principales es maravillar a las personas, a los que leen o escuchan, y divertir. Y la descripción, pues es muy importante porque siempre está describiendo al personaje, sea de cualquiera de los que tenemos ahí. ¿Listo? Por eso es el texto narrativo, porque narra, ¿cierto? Entonces, espero que quede claro. Texto narrativo, elemento, lugar, tiempo, personajes, acción, todo lo que se maneja en estos tipos de cuentos, fábulas, novelas, historietas. Características, maravillar, divertir y, muy importante, la descripción. ¿De quién? De los personajes. Y las clases, mitos, leyendas, cuentos, fábulas, novelas, historietas. Creo que más claro no lo podemos tener. Ahora sí, vamos con el argumentativo. Ay, Padre Celestial. Para no confundirme lo voy a poner aparte. ¿Listo? Ahora sí va el texto argumentativo. Texto argumentativo. Ahora sí va ese, profe. Ahora sí va el argumentativo. No, profe, a mí me tocó copiarlo 3 veces porque al principio me ha quedado mal. Después lo copié bien y después no era ese. Ay, Dios Padre. Listo, aquí entonces ya no tenemos elementos, sino se llaman propiedades. ¿Listo? Aquí ya son propiedades y son los mismos. Propiedades. En este tipo de texto ya no se llaman elementos, sino se les nombra como propiedades. Y son los mismos: lugar, tiempo, personajes, acción, desenlace. Nos pueden copiar los mismos que tienen en la parte de arriba. Son mismitos.
¿Listo? En el medio, estructura. Estructura. Profe, ¿cuál era el primero? Propiedades. Gracias. Propiedades. Entonces tenemos propiedades, estructura y clases. También es clases. Por acá, ¿quién me está pidiendo? Estructura. ¿Listo? Luego, como usted dijo propiedades, estructura de clases, yo pensé que bajo de propiedades iba a estructura de clases hasta que vi los otros títulos. No. Igual, vamos a seguir. Propiedades, estructura y clases. Ya sabemos que las propiedades del género argumentativo son las mismas del género narrativo, solo que aquí las nombramos propiedades y en el narrativo elementos, pero son los mismos, entonces se escriben los mismos. Lugar, tiempo, personajes, acción y desenlace. Ahora vamos para la estructura. Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Hipótesis. Hipótesis. Profe, blanqueamiento, digo, hipótesis va con lo de arriba. No, es que no la he señalado, ya iba para allá. Planteamiento del problema es una, hipótesis es otra, y tenemos una tercera. Desarrollo y argumentación. Así van una sola. Desarrollo y argumentación. Desarrollo y argumentación. Desarrollo y argumentación. ¿Listo? Y vamos para las clases. En el primer lugar tenemos ensayos. Ensayo. Entonces tenemos Una pregunta que sigue después de ensayo. carta. Entonces tenemos ensayo, carta, informe científico o académico. Informe científico o académico.
Texto argumentativo, propiedades, estructura y clases. Profe, ¿me puedes decir qué dice la estructura en la primera? Planteamiento, Ya terminé. planteamiento del problema. Terminé, profe. Bueno, en el siguiente dice hipótesis. Y el último, desarrollo o argumentación. Desarrollo o argumentación. Desarrollo o argumentación. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces tenemos que el texto argumentativo tiene unas propiedades que son igual, ¿cierto? Lugar, tiempo, personaje, acción y desenlace. Unas propiedades. Tiene una estructura que es planteamiento del problema, una hipótesis, desarrollo y argumentación, ¿cierto? Y las clases, ensayo, carta, informe científico o académico. Entonces, ¿por qué dice que el texto argumentativo también tiene un lugar, un tiempo, personajes, acción y desenlace? Porque, miren las clases, tenemos el ensayo, tenemos la carta y tenemos el informe científico académico. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, el ensayo, para que ustedes me entiendan, yo sé que ustedes todavía no saben hacer un ensayo, todavía no saben mucho sobre el ensayo o no saben nada sobre el ensayo. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es, para que ponerlo así en palabras más conocidas, es como un resumen, es parecido a un resumen, no es que un ensayo sea un resumen, porque un ensayo se hace muy diferente, ¿cierto? También el ensayo tiene un inicio, ¿cierto? Pero el ensayo lleva una pregunta, ¿cierto? Los ensayos llevan preguntas, bueno, no los confundo. El caso es que el ensayo se parece mucho a cuando nos dicen, hagan el resumen del video, hagan el resumen de lo que leyeron. Me van a leer tal cosa y me van a hacer un resumen. Me van a hacer un resumen sobre, a ver, el origen de la vida. ¿Cierto? Hay un libro que se llama así, El origen de la vida. Entonces, se tiene que leer el libro y hacer un resumen. Pero en ese caso, si fuera un ensayo, entonces se leen el libro tal y me hacen un ensayo. Entonces, si yo me leo un libro, si voy a hacer un resumen de una historia, voy a hacer un resumen de algo, siempre tengo que describir, ¿cierto? Un lugar, un tiempo, un personaje, así sea uno nomás, que que en el libro habla solo de Pepito. La historia de Pepito cuando fue al Nevado. Entonces, estamos hablando de Pepito, estamos hablando de que fue a un lugar que fue el Nevado, vamos a nombrar un tiempo, porque se va a decir que fue en tantos días, que al siguiente día, que en la tarde, que a lo que anocheció, que a lo que amaneció. Entonces estamos hablando de un tiempo, ¿cierto? Del personaje, ¿quién es? Pepito. Pueda que Pepito en el camino se encuentre con, no sé, se haga amigo de una paloma, se haga amigo de bueno, ¿cierto? Porque todo puede pasar en las historias. Una acción, pues lo que Pepito va a ir a hacer, ¿cierto? Pepito tiene que ir a encontrar, ir hasta el Nevado, tiene que ir a subirse allá al Nevado, tiene que pasar por diferentes acciones, ¿cierto? Se puede encontrar con muchas cosas antes de llegar, se va a encontrar con muchas cosas antes de llegar allá, ¿cierto? Y que nos habla de un desenlace, pues que Pepito
logró llegar al que llegó o no llegó, porque no puede ser que todo no tiene un final feliz, ¿cierto? Entonces puede ser que Pepito no logró llegar al nevado porque definitivamente el frío, la nieve, o no aguantó y no pudo llegar, como puede ser que sí llegó, que sí logró llegar a su cometido, o sea, a su destino. Entonces ahí está el desenlace. Y eso pasa en el ensayo, ¿cierto? En el ensayo pasa eso porque es como el resumen de una historia. Ya cuando estén por allá en noveno, décimo, van a ver el ensayo. La carta, igualmente, la carta también tiene que tener toda esa información, ¿cierto? Una carta, porque si enviamos una carta, va para un destino, va para alguien, va en un tiempo, ¿cierto? Va para un lugar. Informe científico o académico. Los informes científicos, pues su palabra lo dice, ¿cierto? Lo que descubrieron, quién lo descubrió, cuánto tiempo utilizaron, cómo fue todo, ¿cierto? Y al final, que sería el desenlace, encontramos, pues finalmente lo que los científicos descubrieron, encontraron, después de tanto trabajo, ¿cierto? Después de hacer todo lo que están las propiedades en el lugar, el tiempo, el personaje, todos los que colaboraron, todos los que hicieron la investigación, todo, ¿cierto? Entonces, eso es el texto argumentativo. Hay en la estructura es el planteamiento del problema, ¿cierto? Se plantea el problema, luego viene una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Un supuesto? Un supuesto, ¿cierto? La hipótesis es que puede pasar esto, puede pasar aquello, yo supongo, pues hipotéticamente puede ser que pase esto, puede ser que se descubra esto, ¿cierto? Y dice que también tiene un desarrollo y un argumento, ¿cierto? Entonces, ¿sabe que tiene? Un desarrollo es que todo se soluciona, ¿cierto? Que viene la solución y por qué se solucionó, cómo se solucionó. Ese es el argumento, ¿no? Recuerden que cuando nos dicen, deben argumentar, es decir, ¿por qué? ¿Por qué pasó todo eso? ¿Cierto? ¿Por qué pasó lo que pasó? Eso es, por eso es texto argumentativo. Esto, mis chicos. Bueno, estaba pensando yo acá que estos siguientes mapas que vienen son chiquitos, perdón, pequeños. Hay dos que son pequeños, tres que son pequeños. El último ya es el que vuelve a ser un poquito grande. ¿Cómo les está quedando el espacio en los que han hecho? ¿Les ha sobrado mucho espacio o apenas? A mí me ha sobrado mucho espacio. Por lo que usted escribe pequeño y todo lo escribe amontonado. Entonces, por eso. Profe, a mí no tanto. Pero sí les está sobrando. Yo creería, no, pero es que eso se me forma un desorden ahí. Porque el siguiente es el texto expositivo y el texto expositivo es más o menos pequeño, igual que el informativo. Y el explicativo sí es mucho más pequeño. No, sí, profe, a mí sí me cabe ahí. Listo, vamos a hacer una cosa entonces. Los que les quedó espacio debajo, que ven que les cabe otro mapita, este no se ve grande porque arriba dejamos espacio, ¿cierto? Porque quitamos, ahorita borro todo y volvemos a empezar para que no se me confundan. Y este lo vamos a hacer un poquito diferente, o sea, bueno, no lo voy a borrar y lo vamos a hacer y yo creo que alcanzamos a hacer el último. ¿A qué horas terminamos esta clase? Ya estoy perdida. A las 8:50. Profe, en 6 minutos y más no estoy. A las 45. Terminamos porque no les di los 2 minutos. Terminaríamos allá. Bueno, entonces, vamos entonces a dejar el texto expositivo. Bueno, los que nos faltan. Nos falta 1, 2, 3 y 4. De esos 3 hay 3 corticos y el último que ya viene a ser otra vez un poquito grandecito. Entonces, vamos a dejar ahí para mañana. Creo que mañana nos vemos otra vez. Ah, no. Es que hoy es martes. Se que era lunes. Nos volvemos a ver, changos. ¿Cuándo nos volvemos a ver, chicos? Nos volvemos a ver hasta el viernes en castellano. Bueno, el viernes lo terminamos, pero apenas tenemos 40 minutos para terminar estos que ya son más pequeños, ¿listo? Entonces, hoy vimos
tipos de textos, cómo se clasifican, que se clasifican en género literario, procedimiento literario y en intención comunicativa. Vimos el texto argumentativo, que era el que les estaba explicando ahorita, y el texto narrativo, que es uno de los más, o todos son fáciles. Y nos quedan pendientes el explicativo, informativo y descriptivo. ¿Listo, mis chicos? Entonces nos vemos mañana. El jueves nos vemos otra vez. ¿Listo, chicos? Entonces, que descansen y nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias por estar hoy, profe. Que tenga un buen día. Chao, profe. Que la bendiga, profe. Gracias. Igualmente.